Breve explicación de los lazos emocionales narrador-personaje y vecina rara-personaje. Este título quiere decir algo tan simple como que lo que había entre Pedro y yo, y Pedro y la vecina rara. Podría haber llevado un nombre más sencillo, pero hay pocas oportunidades para usar estos títulos rimbombantes. Empezaré por decir, para quien no lo sepa, que la profesión de amigo imaginario ha existido desde siempre. No somos muchos, pero estamos muy bien organizados. No todos los niños, y prácticamente ningún adulto, tienen amigo imaginario. Los que sí lo tienen pueden ser diversos motivos. Comúnmente se debe a la soledad o a la falta de atención y de cariño. Otras veces es el resultado de una imaginación desbordante. Ahora, cuando el amigo imaginario es una vocecita en la cabeza que se le pasa dando órdenes de asesinar a otras personas, es más bien una seria condición clínica que conviene atender de inmediato. Pero este no es el caso de Pedro, sino los dos primeros que mencioné. Yo fui el único amigo imaginario asignado a Pedro, y al mismo tiempo todos los amigos imaginarios que tuvo. Suena más complicado de lo que es. Me explico. Cuando un amigo se siente solo, en su cabeza empieza a generarse la figura de un amigo imaginario, al mundo paralelo de la imaginación donde se cuenta la GRI, gran red de amigos imaginarios. Llega entonces la solicitud, y de acuerdo con la personalidad del niño se le asigna a uno de nosotros. Cada quien conserva siempre cierta parte de su personalidad, pero también se transforma de acuerdo a los caprichos de la imaginación del niño. Cuando recién me integré a la vida de Pedro, yo era un individuo fuerte y con poderes sobrehumanos, porque él, en ese entonces, solía leer historietas de superhéroes. Luego, cuando leyó Tom Sawyer, fue un niño de su edad, obviamente igualdito a Huckleberry Finn. Fueron buenos tiempos aquellos. Después, y esto ya no fue tan divertido, me tocó ser una niña un poco mayor que él y bastante fea. Aunque Pedro hacía grandes esfuerzos para imaginarla guapa, no lo permití. Esa es una de las reglas fundamentales del amigo imaginario: jamás involucrarse sentimentalmente con el niño. Todas estas personalidades fueron temporales y breves, hasta que hoy en día Pedro decidió darme una definitiva. Un hombre de 25 o 30 años que no tiene nada que lo haga especial. Soy, como suele decirse, un tipo cualquiera. Siempre pensé que esta personalidad de alguna manera correspondía a la del padre que a él le hubiera gustado tener. Nunca me lo dijo directamente, aunque sí se preguntó alguna vez cómo sería tener otro padre, distinto al suyo. No porque no quisiera a don Jorge, lo quería mucho y también a su madre, solo que a veces pensaba que eran algo mayores y un poco distraídos. Algunas veces Pedro se imaginaba a un padre que hiciera deportes y tuviera un trabajo que le permitiera extrañarlo durante el día, para que las noches volviera a casa y él pudiera correr a sus brazos. Esto es algo que a Pedro siempre se le antojó hacer, aunque le parecía medio ridículo salir a las 7 u 8 de la noche a aventarse emotivamente en los brazos de su papá, que había permanecido sentado en el reposet frente al televisor toda la tarde. Por eso me terminó definiendo con esta última personalidad, muy parlanchina además, porque Pedro hablaba mucho. Esto podía parecer una falsedad monumental, puesto que rara vez hablaba con la gente. Sin embargo, todas esas palabras que no las decía a los demás, me las decía a mí. Podría decir que yo lo conocía mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Tal vez algunos avesados lectores, llegado a este momento de la narración, se hayan hecho ciertas preguntas, como por ejemplo: ¿cómo es que este amigo imaginario se fue inventado en la mente de un niño? Puede saber más cosas de las que sabe el propio niño. Sé muchas más cosas de las que sabía Pedro, tanto de sí mismo como de la vida en general. Y esto es porque, como mencioné antes, en la GRI somos muchos, estamos bien organizados y somos bastante comunicativos. Además, existimos prácticamente desde que existe la imaginación humana. Hagan cuentas. Por todo esto, aparte de las funciones naturales que ejercemos los amigos imaginarios en el mundo, también podemos ser unos narradores muy completos. No voy a explicar en este momento el complejo sistema de nuestro mundo, porque tendría que ocupar valiosas páginas que han de servir para seguir contando la historia de Pedro, que apenas está por comenzar. Y bueno, tampoco creo que tengan que convencerlos de nada. Si ustedes han leído mucho o poco en su vida, estarán de acuerdo en que hay que admitir algunas cosas que parecen creíbles. Más que la existencia de un amigo imaginario con mucha información, resulta dudoso que un niño que fue hecho con un bloque de madera haya cobrado vida y que se alargara la nariz por decir mentiras. O que una princesa fue encantada y durmió 100 años hasta que luego un príncipe llegó a darle un beso de amor para despertarla. En ese caso, imagínense después de 100 años a lo que olería la boca de la princesa. Nadie menciona nada al respecto en el cuento, pero todos, o la gran mayoría, conocemos esas historias, las disfrutamos y no estuvimos todo el tiempo pensando que era una montaña de embustes. Así pues, como les digo, Pedro inventó una parte de mí, pero la otra es mi personalidad autónoma. Gracias a la GRI, yo terminé conociendo toda la historia de Pedro, incluso desde antes de que naciera.
y en los primeros minutos de su vida, cuando no se llamaba Pedro sino Rafael Alejandro, por culpa de la nefasta influencia de la programación televisiva vespertina. Ni piensen que estoy tratando de hacer los bolas. Esto es solo una pista. Dije antes que esta historia hay un misterio o varios. Paciencia, gente. Ahora bien, pasemos al caso de la vecina rara. Ella no era un misterio. Simplemente un día se mudó a la casa de enfrente. Antes de eso no había niños en el vecindario, pero después pareció que las cosas continuaban igual, porque esta chica no resultó pachanguera ni escandalosa. Pedro solía mirar a la vecina rara porque coincidían en sus salidas a la escuela, cuando ella se subía en un auto con un padre mucho más joven que el de Pedro, a pesar de que la vecina, según sus cálculos, podía ser 2 o hasta 3 años mayor, y él caminaba hacia la parada del autobús. A veces subía a la azotea a mirar el cielo, y de cuando en cuando echaba un vistazo hacia la casa de enfrente, a ver si de casualidad ella se asomaba por alguna de las ventanas. Esto nunca ocurrió, aunque a veces Pedro veía regresar a sus papás al anochecer. Después, suponía, de terminar sus jornadas de trabajo. Alguna tarde también vio salir a la vecina rara vestida con un traje de karate o alguna otra disciplina oriental. Eso le gustó, solo por eso, y sin jamás haber cruzado una palabra, le caía bien. Al principio le dio un poco de envidia, porque Pedro no era hábil para reconocer ni para dejar florecer sentimientos de esa naturaleza. La única relación que tuvieron durante casi un año fue de mirarse un instante breve y seguir cada quien con su camino. Más tarde evolucionó en un ademán que se hicieron a diario y durante un par de meses, hasta que una mañana después del ademán ella dijo algo a su joven papá y cruzó la calle en dirección a Pedro, que por primera vez en la vida sentía un extraño temblor en las rodillas y estuvo a punto de decir hola. Hoy es el cumpleaños de Félix Cuevas, interrumpió ella el saludo. Si quieres venir a mi casa en la tarde. Adiós. El hola se resolvió al salir cuando la vecina ya había corrido de regreso y se estaba subiendo al coche. Pedro caminó hacia la parada del autobús preguntándose, en primera, a qué hora tendría que llegar a la casa de la vecina y si habría que llevarle un regalo a Félix Cuevas. Y en segundo, aunque sin tanta importancia, ¿cómo se les habría ocurrido a los papás de este niño ponerle nombre de calle? Una de las grandes avenidas que delimitaba la colonia en la que vivía Pedro, así se llamaba. No es nombre de calle, aclaré yo. O bueno, sí es, pero el tal Félix Cuevas debe haber hecho algo importante. ¿El del cumpleaños? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Qué hizo? No el del cumpleaños, el otro en cuyo honor nombraron la avenida. Pero yo tampoco sabía quién era ni qué había hecho ese Félix Cuevas. Al mundo de los amigos imaginarios no llega toda la información. Ese día para Pedro fue de varias primeras veces. Por primera vez se distrajo en la escuela y por primera vez pensó en una persona durante algo más de un minuto. Bastante más, por cierto. No te preocupes, me decía Pedro en la mente. Ni siquiera sé si va a ser mi amiga y además es una niña. No me preocupa, le dije, pero debo confesar que estaba mintiendo. No me eché a temblar, porque esa niña no parecía ser el tipo de persona con la que Pedro pudiera construir una amistad. Esto era especulación. ¿Ven cómo sé palabras que Pedro ni siquiera había oído? Si alguno de ustedes tampoco de acuerdo con el diccionario, especulación significa de latín speculato onis, acción y efecto de especular. No nos sirve demasiado. Vayamos de nuevo. Especular tiene varias definiciones, pero la que aplica en este caso es perderse en sutilezas o hipótesis sin base real. ¿Entendido? Bueno, si alguien no sabe qué son sutilezas o hipótesis, búsquelo en su propio diccionario, porque para la lección de vocabulario ya fue suficiente. Como decía, era demasiado pronto para saber a ciencia cierta si Pedro podía hacerse amigo de esa niña. Y decía también que aunque dije que no, sí estaba preocupado. Verán, otra de las leyes por las que se rige la amistad de un niño con un ente imaginario es que si en algún momento este niño logra hacer una amistad verdadera, el amigo imaginario se va. Queda despedido. Adiosito, chao, hasta nunca. Si estaba excesivamente preocupado, porque eso de amistad verdadera no es cosa simple. No es como tener cuates, conocidos o compañeros de salón. La amistad verdadera es algo mucho más fuerte, mucho más importante y mucho más difícil de encontrar. Ya habrán oído aquella frase gastada también que dice: los amigos verdaderos se pueden contar con los dedos de una mano. Y hasta sobran los dedos, no los amigos. Con la posible excepción de alguien que haya tenido un trágico accidente en el cual perdiera varios dedos y le quedaran solamente uno o dos. En todo caso dudo que dicha persona usara esa frase, a menos que tuviera un humor muy negro. En resumen, este primer encuentro con la vecina podía ser un golpe bajo para mí. Por primera vez existía en la vida de Pedro la perspectiva de una amistad.
Una niña lo había invitado a un cumpleaños en su casa, donde seguramente estarían sus amigos. Tal vez el peligro no estaba en ella, sino en algún otro niño que estuviera presente en la fiesta. Pero nada de esto era lo peor de todo, sino que mi obligación, en mi calidad de amigo imaginario, era hacer todo lo posible para que Pedro lograra hacer una amistad verdadera con aquella persona. Como ven, este oficio de amigo imaginario lleva consigo serias contradicciones. Cuando regresó de la escuela, Pedro ya estaba más bien harto de ese nerviosismo que lo había acompañado a lo largo del día. Después de comer se puso peor, pues decidió que las 5 era una buena hora para llegar a la fiesta, y eso establecía una cuenta regresiva de minutos que fueron cuidadosamente verificados mientras sus torrillas continuaban temblando. Algo de sudor le escurría por la mente y tragaba saliva a cada momento, y para colmo no sabía que podía llevarle de regalo al niño del cumpleaños. Yo le sugerí que le diera una raqueta que ya no usaba. Era una pequeña, de plástico, de las que tiene una pelotita unida por una liga. Ese fue uno de los pocos juguetes que le compró su papá en una de las salidas de los sábados. Momento, no vaya a pensarse, no que Pedro no salía los sábados, no que tan triste su vida. Aclaremos, es verdad que muchos padres llevan a sus hijos a pasear y es bastante común que esto ocurra los sábados o los domingos. El destino de estos paseos puede ser el parque, la feria, el cine tal vez, o el pretexto del helado. Tomar un helado es uno de los paseos más ocurridos, independientemente del clima. Las estadísticas demuestran que el 78% de las veces que los padres invitan a salir a sus hijos, o los tíos a los sobrinos, o los novios a las novias, es para tomar un helado. Sin embargo, ni siquiera el popular helado era el destino de las salidas sabatinas de Pedro. Todos los sábados al mediodía, don Jorge se emperindongaba, según palabras de doña María Luisa, y con una emoción por la tarde, por la que se podía sospechar un paseo interesantísimo, se asomaba a la recámara de Pedro. ¡Vamos a la tintorería!, gritaba entusiasmado. Iban a la tintorería a recoger pañuelos y a dejar otros 5. El papá de Pedro usaba pañuelo, lo cual aún entonces era de costumbre arcaica, poco higiénica y también bastante impráctica, pero esto Pedro no lo cuestionaba ni le importaba. A él le gustaba ir a la tintorería los sábados. En una de esas idas a la tintorería, su papá le compró la raquetita en un puesto callejero. Pedro la usó esa tarde y se divirtió mucho, pero en la noche notó que su mano incontrolable seguía haciendo el movimiento, como si todavía estuviera la raqueta y le pegara a la pelota. Pedro pensó que así se le iba a quedar para siempre. Se asustó durante un rato y después, al poner la cabeza en la almohada, se quedó dormido. Más se hubiera asustado si hubiera visto cómo, después de dormirse, su mano seguía moviéndose como poseída por el espíritu maligno del fabricante, seguramente chino, de esas raquetitas. Al día siguiente la guardó y no la volvió a usar. Pedro se congratuló de haber conservado la raqueta en el lugar de tirarle a la basura, que fueron en aquel entonces sus dos alternativas. Ahora podía presentarse en casa de la vecina con un regalo para Félix Cuevas. Miró el reloj cuando marcaba las 4:47. Salió y cruzó la calle hacia la casa de la vecina, con las rodillas más temblorosas que nunca. Tuvo que tocar 2 veces y esperar unos minutos antes de que le abrieran la puerta. Cuando estaba a punto de tocar por tercera vez, la vecina le habló con su uniforme de colegio y un exceso de colorete en las mejillas. Miró hacia ambos lados y metió a Pedro en su casa. La manera como lo hizo le dio la sensación de que en lugar de entrar a una simple fiesta en la casa de la vecina, estuviera entrando a un lugar donde se llevaban a cabo actividades clandestinas. Pero esto no fue lo que acentuó el temblor de sus rodillas y el de la voz al decir ahora sí, hola, sino que la vecina se veía bien con las mejillas tan coloradas. No se oía sonido alguno en la casa. El comedor y la sala estaban vacíos. Tal vez la fiesta sería en el jardín trasero, pensó Pedro. Es una fiesta privada, dijo la niña, y la nariz de Pedro llegó a un olor fuerte, nada agradable. Está bien, vengo solo, dijo Pedro. Traje esto para tu amigo. ¿Dónde es la fiesta? Haces muchas preguntas, dijo la niña. Sígueme. Pedro la siguió escaleras arriba pensando en por qué no le habrían parecido a esa niña muchas preguntas si solo había dicho una. La niña se detuvo frente a una puerta cerrada y dijo: cuando abra tienes que gritar sorpresa con todas tus fuerzas. De modo que era una fiesta sorpresa, una extraña modalidad de fiesta sorpresa. Sin embargo, Pedro no había asistido antes a una, y mucho menos la había tenido. Pero sabía que en estas, quien entraba era el sorprendido, y los invitados que ya esperaban en la oscuridad eran los que gritaban ¡sorpresa!
¡Sor! El grito de Pedro fue interrumpido por la escena ciertamente grotesca con la que se toparon los ojos cuando la niña abrió la puerta. La luz de una pequeña vela que estaba sobre una pila de rebanadas de pan Bimbo era lo único que iluminaba la recámara. Alrededor del improvisado pastel había sentados algunos muñecos, ninguno de los cuales estaba completo. A algunos les faltaban brazos o piernas, o en el lugar donde debían haber estado los ojos tenían un par de huecos. Queridos, habló la niña a sus muñecos incompletos. Pedro Mendizábal, soy el niño de enfrente. Eso ya lo sabían, dijo la niña y empezó a señalar a los muñecos uno por uno. Él es Gabriel Mancera, él es Heriberto Frías, ella es Concepción Beistegui, este de acá es Revolución y el que está frente al pastel es Félix Cuevas. Felicítalo. Felicidades, dijo Pedro muy desconcertado. De modo que el festejado no era un amiguito cuyos locos padres le habían puesto nombre de calle, sino un muñeco que había sido bautizado así por la no menos loca vecina que ponía a todos sus muñecos nombres de calles. Bueno, como dije antes, no es que hayan sido nombres de calles originalmente, son nombres de personas que hicieron algo importante, aunque la mayoría de la gente de los amigos imaginarios lo ignoremos. Y por cuestión o no, las calles llevan sus nombres. No es el caso de Revolución, que no fue una persona sino un evento, por supuesto, pero como se puede ver, también estos funcionan para el nombramiento de calles. Ahora, no es que todas las calles se bauticen por cuestiones de honor. Por ejemplo, hay una que se llama Colorines. No se me ocurre que el nombre pueda rendirle homenaje a nadie, como no sea algún payaso ilustre. Pedro no entendió bien de qué se trataba todo aquel asunto, no el de las calles, sino el de la fiesta. ¿Podía tomar en serio el cumpleaños de un muñeco? No, claro, pero de cualquier forma decidió seguir la broma o lo que fuera. Y después de visitar al muñeco se acercó para darle lo que le había traído. Un regalo, dijo y puso la raqueta frente al muñeco. La niña lo tomó inmediatamente. ¿No ves que Félix no puede usarla? Perdió su bracito, me lo voy a quedar yo si no te importa. Pedro negó con la cabeza y le suplicó a la niña con la mente que dejara de hablar. Jamás en su vida había olido un aliento tan desagradable. Cada vez que ella abría la boca parecía que habían destapado una coladera llena de desechos podridos y algo ácidos. La niña se sentó y pidió a Pedro que le imitara. Él lo hizo calculando una distancia suficiente para evitar que le llegara su aliento. Cantaron a dúo el Feliz Cumpleaños para Félix Cuevas y comieron unas rebanadas de pan con un refresco de uva, que era más bien una agüita morada y medio insípida, al tiempo que sostenían el siguiente diálogo. Te veo todas las mañanas cuando te vas a la escuela, empezó ella. Sí, lo sé, yo también te veo. ¿En qué escuela vas? Tu uniforme es horrible. En la Presidente Carranza. El tuyo tampoco es muy bonito. Es un grosero, suspiró. Vas al karate, ¿verdad? No, ¿por qué? Un día te vi salir con un traje de careta. Ah, no, ese me lo pongo cuando salgo a una fiesta o algo. ¿Y por qué no lo tienes ahora? Esto es una fiesta, ¿no? Te dije que cuando salgo a una fiesta. Ahora no salí. Eres rara, ¿no? Sí, ¿tú también? Eso creo. ¿Cómo te llamas? Magdalena. A una prudente distancia, Pedro llegaba a percibir el olor de la boca de Magdalena. Había escuchado alguna vez que un aliento así podía ser síntoma de una enfermedad grave, y normalmente las personas que lo tienen no se dan cuenta, pero tenía clarísimo que no iba a ser él quien se lo dijera. Apenas se conocían, y si podía decirle que su uniforme tampoco era muy bonito, había pensado que era un grosero, no quería imaginarse diciéndole que le olía la boca. Bueno, ya te comiste tu pan, dale un abrazo a Félix Cuevas y vete a tu casa, gracias por venir. Esa Magdalena era un poco tosca para el gusto de Pedro. Él no tenía amigas, pero conocía a algunas niñas, al menos a las que iban en su salón, y normalmente eran un poco más modositas. Sin embargo, en este caso había algo en ella que le gustaba, y no tenía la menor idea de qué era. Se levantó y dio unas palmadas en la espalda de Félix Cuevas y se dispuso a irse. Magdalena lo acompañó hasta la puerta. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Pedro. ¿Pedro qué? Pedro Mendizábal. Ella se quedó pensativa un momento mirándolo. Estaba demasiado cerca. Pedro respiró profundo. El peligro parecía inminente si ella tenía mucho que opinar acerca de su nombre. Si tú y yo nos hacemos amigos y luego con el tiempo nos gustamos y con un poco más de tiempo nos enamoramos y nos casamos, si tenemos una hija tendremos que buscar un nombre diferente al mío. ¿Te das cuenta?
Pedro sintió cómo se le doblaban las rodillas. Este no era solamente por el tiempo que llevaba conteniendo la respiración, sino que por motivos que se conocerán más adelante, Pedro tenía un conflicto con todo lo relacionado al tema del matrimonio. Y esta extraña niña, apenas con unas horas de conocerse, ya había pensado no solo en una boda, sino en el posible nombre de una hija. ¿Por? Alcanzó a preguntar antes de tomar una bocanada de aire nuevamente. Magdalena Mendizábal suena horrible, ¿no? Tiene como que demasiadas sílabas. Pedro no acertó más que a decir que sí con la cabeza. Intentaba concentrarse para contener la respiración. Yo soy Magdalena Beristain, que no es mucho más bonito porque tiene un chorro de sílabas también, pero al menos no tiene tantas M's. Magdalena Mendizábal tiene solo 2 M's, anotó Pedro, y tratando de hacerlo con la mayor discreción, se volvió para poder respirar de nuevo. Es cierto, pero como son mayúsculas hacen más bulto, dijo Magdalena, y se le quedó viendo un momento a Pedro. El movimiento de su cabeza no había pasado desapercibido. Sí, ya sé, lo siento, pero es temporal. Se disculpó bajando la mirada. ¿Qué cosa? Quiso saber. Quiso Pedro hacerse el occiso. Que me apeste la boca, le soltó a ella sin más. Es por una buena causa. Estoy en huelga de cepillos de dientes porque mis papás no me quieren comprar una máquina para hacer helados. Dicen que es muy cara, pero dime si no la necesito muchísimo. Si la tuviera, en lugar de pan Bimbo hubiéramos festejado a Félix con helados que yo mismo hubiera hecho. Mis papás no quieren entenderlo, por eso me puse en huelga y no me lavaré los dientes hasta que se me piquen todos. Entonces me tendrán que llevar al dentista para que me los tapen y eso les saldrá muchísimo más caro, ¿entiendes? Entiendo, dijo Pedro y confirmó que esa era la niña más rara que había conocido. Le pareció un poco prematuro darle todo el discurso que le dictaron sus padres innumerables veces sobre la importancia de la higiene bucal. Así es que se limitó a decirle: mejor ponte en huelga de otra cosa. A nuestra edad si pierdes un diente ya no te sale de nuevo. Pedro supo que había tomado en cuenta su advertencia, porque después de eso cada mañana la miraba salir de su casa un poco más despeinada. Había cambiado su huelga de cepillo de dientes por un cepillo de pelo. Unos días antes, cuando ya parecía cantante jamaiquina, Pedro le preguntó si había logrado algo. No, esta huelga es muy tonta. Los dentistas son caros, pero esto cualquier peluquero me lo quita. O mi mamá, si un día se decide, ya hasta se compró una maquinita y me ha amenazado varias veces con rasparme si no me peino. Te apuesto que la maquinita costó igual que la fábrica de helados. ¿No es injusto? Sí, es injusto. ¿Y por qué no rompes la huelga? Porque me gusta cómo se ve mi pelo así. La fiesta de Félix Cuevas fue el inicio de una extraña amistad, aunque a una verdadera, por suerte para mí.